El tema de hoy se titula El crecimiento espiritual. Y creo que todos nos hemos hecho esa pregunta: ¿cómo es que hago yo para crecer espiritualmente? A usted, a un niño, no le tiene que decir que crezca, él solito va creciendo. Dios ya lo hizo así, ¿verdad? Ya nos hizo así a todos nosotros, vamos creciendo y el crecimiento no se detiene. Cuando dejara de crecer hay que preocuparse y hay que llevarlo al médico, algo está pasando, ¿verdad? Tal vez su alimentación, tal vez algo. Pues del mismo modo también, de la misma manera, el crecimiento espiritual. Cuando alguien se estanca y pasan los años y seguimos siendo los mismos, estamos reflejando el mismo carácter muchas veces. Tenemos las mismas dificultades, las mismas luchas. No hemos vencido, no hemos cambiado. No nos parecemos cada vez más a Jesucristo, porque recuerde que en la palabra de Dios nos dice que nosotros somos transformados a su imagen de gloria en gloria, que vemos su gloria como en un espejo. Es decir, al vernos en un espejo nosotros estamos reflejando la gloria de Dios, que Él nos ha hecho hijos de Dios para que nos parezcamos más a Él. Y la palabra de Dios dice que debemos ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. ¿Cuántos ya se van pareciendo a Jesús en su modo de pensar, de actuar, de vivir, sobre todo, ¿no? ¿O cuántos todavía siguen con ganas de ahorcar a su prójimo, ¿no? O a alguien? O la falta del perdón muchas veces también es porque no hay crecimiento espiritual. Por lo tanto, el crecimiento espiritual. Y quisiera que comenzáramos en Juan 16:13. El crecimiento espiritual se da cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, primero que nada. Ahí inicia todo. Es lo que llamamos el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Porque Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En pocas palabras, alguien que no nazca de nuevo espiritualmente, pues nunca va a tener metas de llegar un día al cielo. Pero Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué es lo primero que va a hacer el Espíritu Santo cuando llegue a nuestro corazón? Guiarnos a toda la verdad, a que busquemos, amemos, atesoremos la verdad. Y como nos dice la misma palabra, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo, cuando venga, nos guiará a toda la verdad. ¿Estamos siendo guiados hacia toda la verdad? ¿Amamos la palabra de Dios? ¿La atesoramos? Pues ha llegado el Espíritu de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Dice también: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Segunda manifestación de las dos primeras que va a ser el Espíritu Santo: os hará saber las cosas que habrán de venir. En pocas palabras, nace un discernimiento espiritual en nosotros. Nos damos cuenta. Claro, también más profecía misma, ¿verdad? Porque dice, nos va a guiar hacia toda la verdad y nos va a hacer saber todas las cosas que habrán de venir. Hay un despertar espiritual en una persona cuando llega el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Abre sus ojos
a las cosas espirituales y comienza a discernir. Discernir significa diferenciar entre lo bueno y lo malo, en lo que nos conviene y no nos conviene. Porque recuerden que la palabra de Dios nos habla de 3 tipos de personas. Hay 3 tipos de personas, ¿verdad? El hombre natural, que no percibe, que no entiende todavía las cosas de Dios. El hombre espiritual, que entiende todas las cosas. Y como dice la palabra, juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Pero hay otro también. Vamos a verlos. Primero que nada, el hombre natural, ¿verdad? 1 Corintios 2:14. Nos dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, el hombre natural, la persona que no ha nacido, que no ha llegado el Espíritu Santo a su vida, es ciego espiritualmente, sin entendimiento, ama la vanidad, ¿verdad? Le gusta más las cosas vanas, se deleita en las pasiones carnales y prefiere estar lo más lejos de Dios que se pueda y su palabra, ¿no? Eso es alguien que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es más, dice que para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen, se entienden, se perciben espiritualmente nada más. Así es el hombre natural. No sabe, ¿verdad? Siempre va a escoger las cosas vanas, siempre va a preferir las cosas materiales, siempre va a preferir pues otras cosas en lugar de, como ustedes aquí ahorita, disfrutar la palabra de Dios. Ahí en el mismo versículo 15 nos dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. En pocas palabras, entiende todo, lo diferencia. Aquí juzgar no significa que condene, sino que entiende y discierne todo. El hombre espiritual. Pero él no es juzgado de nadie, dice también. Y en 1 Corintios 3:1 nos habla del siguiente hombre o persona. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este es el otro. Alguien que ya nació de nuevo, alguien que ya tiene el Espíritu Santo, pero sigue siendo un niño. En pocas palabras, una mentalidad espiritual infantil, que todavía, pues, se deleita en las cosas vanas, todavía prefiere otras cosas antes que las cosas de Dios, ¿verdad? Que todavía anda en su carne y todavía anda a la vista de sus ojos nada más, se deja guiar por lo que sus ojos ven nada más, ¿sí? Y sin embargo ya es un cristiano. Recuerda, estamos hablando del crecimiento espiritual. Así comenzamos todos como cristianos. Este es el primer paso para nosotros. Ser niños en Cristo. Una mentalidad infantil que todavía, si alguien no nos saluda, pues ya no quieren venir a la iglesia. Es decir, su manera de pensar todavía está, lógicamente, en las cosas carnales, en los deseos de la carne, la vanidad, ¿verdad?, de la vida, y busca otras cosas. Así es, y así comenzamos todos. Ahora, todos tenemos que ir creciendo. Lo importante de todo esto es que Dios es el que da el crecimiento. Como nos decía el apóstol Pablo
Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por tanto, Dios es el que va a estar viendo para que vayamos creciendo. Él nos ha dado su palabra, nos pondrá su Santo Espíritu, lo va a enviar para que haya hambre, anhelo por las cosas espirituales, que haya entendimiento espiritual para que sepamos que nos conviene. Y quisiera leerles unos versículos. 1 Corintios 2:9. Cuando alguien ya nace espiritualmente y comenzamos a crecer, pasa esto. 1 Corintios 2:9 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Empezamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Empezamos, qué bárbaro, si escuchaste lo que Dios dice en su palabra, y nos maravillamos, se maravilla nuestra alma, nuestro espíritu, con la palabra de Dios. Cosas que no han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Comienza a haber revelación espiritual para alguien que crece, que empieza a crecer en el Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. En pocas palabras, todo lo sabe, todo lo entiende, aún lo profundo de Dios. Eso comienza a ser una realidad también para nosotros. Y dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Alguien que crece espiritualmente, alguien que comienza a tener discernimiento, entendimiento espiritual, va a saber atesorar la salvación. Un cristiano que todavía, aunque ya nació de nuevo y todavía está con su mentalidad de niño, no valora todavía la salvación, porque todavía tiene preferencias a las cosas mundanas, y incluso pues no está bien decidido ni definido, y le atraen muchas cosas todavía, ¿no?, de la vanidad. Tenemos un ejemplo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Ay, nos estamos acordando qué rico comíamos ahí en Egipto, ¿verdad? Vamos a regresarnos, dejen a Moisés, decían, ¿verdad? Vámonos a regresar otra vez a Egipto. No le hace que estemos ahí esclavizados, pero ahí estábamos mejor. Es decir, todavía los pensamientos estaban mal, ¿no? El corazón, cómo estaba su corazón. El viernes me acuerdo que estábamos leyendo nosotros Deuteronomio 8. Y decía, Dios te ha probado todos estos años para saber cómo está tu corazón, si es que vas a obedecer sus mandamientos o no. A ver, búscalo ahí, 8:3, me parece que es, ¿verdad? Deuteronomio 8:3. Ahí dice, a ver, el versículo 2, ahí dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y así Dios también comienza a hacer con el hombre espiritual, ¿verdad? Y miren qué hermoso este 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que
que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber lo que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Qué hermoso. De todo lo que sale de la boca de Dios. El hombre natural va a buscar vivir del pan. El hombre espiritual de todo lo que sale de la boca de Dios. Qué maravilloso. Por lo tanto, nosotros ahora sabemos de qué debemos vivir. No solo de pan, de todo lo que sale de la boca de Dios. Toda su palabra completa es para nosotros vida. Una palabra. Un hombre ya nacido, ya que empieza a crecer espiritualmente, empieza a depender su vida de la palabra de Dios. Y es lo que nos va a dar el crecimiento también. Bueno, vamos a leer también Efesios 5:8 en adelante. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. En otro tiempo, cuando todavía no nacíamos en el Espíritu, pues éramos tinieblas y nuestra vida estaba en oscuridad. No sabíamos con qué tropezábamos, ¿no? Nuestra vida, pues todo lo echábamos a perder muchas veces, y malas decisiones y solamente tinieblas y oscuridad. Dice el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Una persona que ya va creciendo espiritualmente da estos frutos del Espíritu: bondad, justicia, verdad. Todos los frutos espirituales también. Dice el versículo 10: comprobando lo que es agradable al Señor. Una persona que crece espiritualmente ahora sí comprueba, sabe qué le agrada a Dios y qué no le agrada también. Una persona que todavía no ha crecido en el Espíritu, pues no sabe qué le agrada al Señor. Muchas veces, como dicen, ¿no?, las personas: yo soy bueno, me voy a ir al cielo. Y no depende de ser bueno. Nosotros ya lo sabemos, pero ellos no lo saben. Ellos piensan: los buenos se van al cielo, los malos se van al infierno, dicen, ¿verdad? Pero la palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Si estamos en Cristo, el que está en Cristo ya no es condenado. Y que estar en Cristo es estar siguiendo a Jesucristo, ser seguidores fieles del Señor, de su palabra también. Dice el versículo 14, aquí nos dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Para crecer espiritualmente necesitamos despertar, primero que nada. De estar dormidos en nuestros laureles, ¿no? Como así se dice. En pocas palabras, activarnos en esta vida espiritual. Ustedes saben la importancia de nuestro devocional, de nuestra lectura de la palabra, de una vida de oración. Va a hacer que haya crecimiento espiritual. Eso es despertarse. Comenzar a vivir conforme a la palabra y voluntad de Dios. Despiértate que tú que duermes, y levántate de los muertos. Incluso porque al despertar, cuando uno despierta espiritualmente, hasta se levanta. Es como si se levantara de los muertos. Es como Lázaro. Así, prácticamente. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
tendremos la luz de la vida. Recuerden que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida espiritual. Y dice el versículo 15 también: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque ser insensato o insensible, ¿verdad? Que sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero al ser insensibles, pues lo desechamos o no le damos la importancia. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Un cristiano que ya crece espiritualmente, ahora deja su voluntad, ¿verdad? Dejamos el yo quiero esto, a mí me gusta esto. Dios dice así, pero yo prefiero estas cosas malas, ¿no? Muchas veces porque de por sí hay una inclinación al mal. Sin embargo, si somos entendidos de cuál es la voluntad de Dios, será nuestra preferencia ahora. Y podremos decir como el apóstol Pablo decía, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. En pocas palabras, él decía, ya mi carne, ya mis deseos, mi voluntad se acabó. Ahora ya no vivo yo. Yo no soy el que escoge, ya no soy el que decide. Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, es decir, en este mundo, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya vivo nada más por fe. Mis propósitos, mi deseo ahora es hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra, y Él me va a ir bendiciendo. ¿Se había puesto usted a pensar en esto? ¿En qué cosa es hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad? Porque esto es lo que dijo Jesús cuando se refirió y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno quiere servirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Quiénes tomaban su cruz? Los que estaban condenados a muerte, a crucifixión. Eso es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Eso es ya no ser insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser guiado ahora por la palabra de Dios, por el Espíritu. Recuerde que el Espíritu de Dios ahora nos va a guiar hacia toda la verdad. En pocas palabras, nos debe de guiar, de dirigir. Recuerdo que veíamos la vez pasada, el Espíritu Santo nos empieza a operar a nosotros. No operar de operación, ¿no? Sino operar de manejar, de guiar, de llevar, como un operador de camión, de autobús, ¿no? Porque recuerda que el espíritu de la potestad del aire dice que es el que opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, hay dos que dirigen, que guían, que operan. El espíritu de la potestad del aire, dice, opera en los hijos de desobediencia, los guía a cometer tanta maldad. Es que el hombre de por sí
es inocente, ¿verdad? Es decir, ¿de dónde salen todas las maldades, todos esos pensamientos malos que hay ahorita en el mundo? Todo viene de los pensamientos del enemigo que los pone en la mente de las gentes. Pero también de dónde vienen los pensamientos de Dios, la salvación, la bondad, todo eso viene de Dios y a través de su Espíritu. Él obra ahora en las personas para que se hagan cosas buenas. Él es el que quiere que andemos en santidad. En pocas palabras, nuestra vida tiene que recibir un consejo. Al final de cuentas, toda mente humana recibe consejos, ya sea de Dios o ya sea del malo, ¿verdad? El Salmo 1, ¿cómo nos dice? ¿Cómo comienza diciendo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dichoso y bendito es aquel que nunca recibió un consejo de malos. Fíjense. ¿Qué consejos escuchas? Muchas veces nos debemos de hacer esa pregunta, ¿verdad? El que no anduvo en consejo de malos. Y fíjense, podemos recibir muchos consejos, pero hasta andar, porque aquí dice, ¿no? Bienaventurado el que no anduvo, que no practicó ya esos consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. ¿De qué depende de que prospere? ¿De qué depende de que haya bendición? De nuestra vida, ¿no? Conforme el crecimiento espiritual. Dice también Efesios 4:14, porque es bueno el crecimiento espiritual. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Recuerda que fluctuantes significa como los barquitos que están en el mar, ¿no? Claro, en aquellos tiempos eran barcos de vela y el viento los podía llevar, los arrastraba. Para que nuestra vida no, miren aquí como dice, así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. En pocas palabras, para que ya no nos dejemos engañar, para que dejemos de escuchar los consejos del enemigo y nuestra atención y nuestra obediencia sea a la palabra de Dios. Esto es lo importante del crecimiento espiritual. Entonces, para que no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, ¿no? Dice el siguiente versículo, sino que siguiendo la verdad en amor. Esto hace alguien que nace y crece en el Espíritu. Sigue la verdad en amor. Ama la verdad, busca la verdad. El Espíritu de verdad, cuando Él venga, nos guiará a toda la verdad. Ahora, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Un crecimiento en Cristo, como cristianos verdaderos. Irnos pareciendo a Él, ¿verdad?
Imagínense que un día lleguemos a decir lo que Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Atreverse a decir algo así es porque ya hay algo, ¿eh? Yo si no les diría eso fácilmente, ¿eh? Pero depende también de cómo vamos creciendo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice segunda de Pedro 1:9 y 10. Segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O todavía hay ceguera espiritual, ¿verdad? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando no crecen espiritualmente las personas, pasa esto. Tiene la vista muy corta y es ciego. Hay ceguera espiritual. No está hablando de ceguera física. Incluso ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque muchas personas, por no tener discernimiento espiritual, no valoran la salvación, la limpieza y purificación de nuestras vidas que hizo Cristo con su preciosa sangre. ¿Cristo qué hizo? Recuerden que el precio es muy alto, el precio de nuestra salvación. Muy alto porque es la sangre de Cristo. Un sacrificio grandísimo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Y valorarlo, esto es tan importante, tan maravilloso. Dice también Romanos 8:1, cuando hay crecimiento espiritual y también dice, ahora pues ninguna condenación. Qué hermoso que nosotros ya no tengamos ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero nos dice quiénes son: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En pocas palabras, Romanos 8:1 ese. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En pocas palabras, gente que ha nacido y crecido en el Espíritu, ya sus intereses son espirituales. Sus intereses y su vida ahora es guiada, dirigida por el Espíritu de Dios. Para terminar, me gustaría que viéramos un versículo, 1 de Juan 2:12. Ahí es donde están todos los niveles espirituales, por así podríamos decirle, ¿verdad? 1 de Juan 2:12 dice: les escribo a vosotros, hijitos. Es lo primero, ¿no? Cuando nacemos en el Espíritu. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Lo primero que pasa en nuestra vida. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Juan? A los que han nacido, a los niños espirituales. Les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Les escribo a vosotros, padres, porque conocéis, ahora ya conocemos al que es desde el principio. Pero luego viene en otro grupo. Les escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Crecidos ya espiritualmente y ya vencedores, capaces de haber vencido al mismo maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, nuevamente, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Nuevamente dice, les he escrito a vosotros, jóvenes. Este es cuando ya llega uno a un crecimiento grande. Les he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Número 1. Cuando ya se han ejercitado, cuando ya han levantado pesas, en pocas palabras, pero todo esto espiritual, cuando ya han vivido en obediencia, cuando ya ha habido un proceso en sus vidas, por medio de pruebas, por medio de dificultades, camino rocoso, han pasado por fuego, han sido machacados, procesados. Este es un cristiano ya fuerte, ¿verdad? Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Número 2, la palabra de Dios permanece en vosotros. Hay obediencia 100% y todo el tiempo. Y número 3, ya han vencido al maligno. Ya no son de los que el maligno les pone una tentación y ¡pum!, ahí caen. No, aquí ya estamos hablando de alguien que ya ha vencido. ¿Cómo nos dice la palabra, verdad? Que el enemigo mete tentación, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que el enemigo lanza dardos de fuego también, pensamientos malos, perversos, ¿no? Muchas veces. Pensamientos de enemistad, de pleitos también. Nosotros, ¿cómo los apagamos esos dardos de fuego? Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, ¿no? Es decir, esos pensamientos malos que lanza. Y por último, ¿cómo se le vence? Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero primero sométanse bien a Dios. Esto es cuando hay crecimiento espiritual, esto al final. Son fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ya no caen en ninguna de sus tentaciones, en sus trampas, porque también le gusta poner trampas, ¿no? Le gusta robar la paz, andar asustando también a veces, ¿no? En las casas. Eso hace, pero nosotros, ¿por qué nos conviene? ¿Por qué es tan importante que haya crecimiento espiritual? Porque una vez estando así, ya nada impide una comunión preciosa con Dios. Ya nada nos impide de recibir las promesas, que se hagan realidad. Tantas promesas de bendición que hay en la palabra. Tantas cosas tan hermosísimas que nos hemos perdido. Nos hemos perdido de tanta bendición. ¿Por qué? Número 1, por incredulidad. Porque nos cuesta creer. Porque todavía pensamos que Dios es muy pequeño, ¿verdad? Que todavía no puede ayudarnos mucho. Depende cómo conozcamos a Dios. Si nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que es capaz de darnos vida, de volver a hacernos de nuevo, de hacer tantas maravillas, es cuando nosotros estamos seguros, habitamos confiados, seguros,
Nuestra fe creció ya. Eso es tan importante, conocer a nuestro Dios tal como Él es. No nuestra imagen de Dios. Porque muchas veces seguimos haciendo imágenes de Dios en nuestra mente. Y decimos, bueno, Dios sí me ayuda un poco, pero yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer tantas cosas. Y no confiamos mucho en Él, ¿no? Pero todo esto va siendo conforme vamos creciendo. Al crecer somos fuertes, permanecemos en la palabra y vencemos al maligno. Por lo tanto, ese también tiene que ser nuestra oración. Señor, ayúdame a crecer fuerte, firme espiritualmente, ¿verdad? Vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra, que es tan clara, precisa, contundente. Ayúdanos también a saber diferenciar, a saber examinar nuestra vida. Si estamos creciendo espiritualmente o nos hemos quedado ahí. Pero no permita, Señor, ni que nos estanquemos, ni que retrocedamos, sino que sigamos hacia adelante, creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios, creciendo en el Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, porque ya queremos ser fuertes, permanecer en la palabra, firmes, sin movernos siquiera, como un roble. Y saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nunca olvidemos esto, Señor. Gracias por tu palabra y que quede grabada en nuestros corazones, que produzca vida y frutos también. Te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.